Hemos estado aprendiendo muchas cosas y hemos estado aprendiendo dentro de esas cosas a lo largo de estas semanas pasadas acerca de la teología reformada, de la reforma de las 5 solas. Estas 5 solas, o este nombre que fue sintetizado en la historia, en 5 puntos. Toda la teología se resume en estas 5 solas que hemos visto, que son sola escritura. ¿Quién se recuerda? Sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y sola Deo gloria. En latín, el pastor Pacheco le encanta. Hermanos, estas 5 solas fundamentan nuestra fe. Fundamentan nuestra fe salvífica. Nos lleva a entender la gloriosa obra de redención que Dios hizo a favor de nosotros. Hemos aprendido que la sola escritura es nuestra máxima autoridad. Algo de eso nos enseñaba el pastor Pacheco. Hemos aprendido que la salvación es solamente en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más, solamente Él. Que se recibe solo por gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Sola fide, y que el propósito final de todo, como lo veíamos la semana pasada, era darle la gloria absoluta a Dios. Hermanos, toda esta teología está bien explicada en los 11 primeros capítulos de Romanos. Es decir, si ustedes quieren aprender sobre las 5 solas, simplemente deben pasearse por el libro de Romanos en los primeros 11 capítulos. Pablo nos lleva allí a entender cómo ha sido posible esa justificación de pecadores delante de Dios. Él lo explica en los 11 capítulos. Así que nuestras mentes han sido iluminadas con toda la teología de la salvación, pero ahora Pablo, a partir del capítulo 12 de Romanos, y pueden buscarlo ya allí en sus Biblias, a partir del capítulo 12 de su carta, él no va a trasladar del salón de clases donde aprendimos teología, donde nos dio toda la teología necesaria, a la calle. Ahora nos saca a la calle y nos va a enseñar cómo se vive entonces eso, cómo es la práctica de esa teología que hemos aprendido. Así que la pregunta central que nos hacíamos antes cambia de rumbo, cambia de dirección. Antes nos preguntábamos, ¿cómo soy salvo? ¿Cómo yo, siendo pecador y Dios perfecto, cómo entonces yo llego a tener salvación? Y eso lo respondíamos ya. Ahora la pregunta es, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir esa teología que aprendí? Todo eso que me enseñó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien decía que la vida cristiana no es solo creer bien, es vivir bien a causa de lo que creemos. La ética, como nos comportamos, es la lógica de la teología, lo que creemos. Y nosotros debemos tener algo sumamente claro, mis hermanos, y es importante, de hecho muy importante y muy bueno, que todos nosotros tengamos el celo de aprender cada vez más de las Escrituras. Eso es lo ideal y eso está muy bien, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dicho sea de paso, ese es el propósito del libro de la iglesia, según el libro de Efesios capítulo 4, que podamos crecer en el pleno conocimiento de Dios para ser hombres maduros, para no ser sacudidos como olas por todo viento de doctrina, por hombres que utilizan las artimañas del error para llevarnos a la perdición. Sin embargo, hay un aspecto del evangelio que parece fácil de olvidar, y es justamente la evidencia del creyente. ¿Qué sucede luego de la salvación? Muchas veces nos quedamos hasta allí y olvidamos que justo allí empieza un proceso extenso en el cual Dios va moldeando nuestra vida. El pastor Paul Washer enseñaba sobre esto, titulándolo como la doctrina olvidada, y de verdad parece así. Es una doctrina que olvidamos. Nos quedamos simplemente con la teología. Muchos crecemos en conocimiento, muchos crecemos y aprendemos cientos de versículos de memoria, muchos estamos aprendiendo a hacer buenas exégesis de un texto, muchos aprendemos sobre la predestinación, sobre doctrinas complejas, pero ¿cómo estamos viviendo eso que sabemos? Eso está bien, pero ¿cómo estamos viviendo eso que sabemos? ¿Cómo la reforma ha impactado tu vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo la reforma protestante o cómo la verdad de las Escrituras ha impactado tu vida? Muchas veces queremos vernos más como eruditos de la palabra que como verdaderos discípulos transformados por el Señor. Y es por eso, hermanos, que es necesario que todos nosotros nos expongamos y examinemos a la luz de la palabra, a ver si no estamos siendo como muchos en el mundo nos tildan, como hipócritas.
Por eso el título de mi sermón del día de hoy, más allá de la hipocresía. No es un secreto para nadie que en el mundo muchas personas tildan a los cristianos, a los creyentes, como hipócritas. Y yo no estoy diciendo que todos ellos tengan razón al afirmar algo como eso, aunque sí es cierto que hay religiosos hipócritas en las calles diciendo ser cristianos, eso es verdad. Pero todos nosotros, la iglesia, todo lo que decimos ser verdaderos creyentes nacidos de nuevo, definitivamente debemos y estamos llamados a autoevaluarnos, porque puede pasar que en el mundo estén pensando eso de mí por no estar viviendo la fe que digo tener. Recordemos que la vida cristiana no termina en la justificación. Es ahí donde empieza justamente. Y una vez empieza, entonces nuestra vida debe ir progresivamente siendo santificada hasta llegar a la glorificación que ya el Señor ha dispuesto para todos nosotros. Si no hay cambio en tu vida, escucha bien, si no hay cambio en tu vida, debes volver a la raíz. Si hay buena teología en tu vida, pero no hay práctica congruente con eso, debes volver a la raíz. El propósito de la teología no es llenarnos de conocimiento, es llenarnos de conocimiento para transformar nuestra vida para la gloria de Dios. De eso se trata. Por eso mi argumento para hoy es sencillo. La verdadera teología se vive, no se guarda. La verdadera teología no se guarda, se vive. Vayamos juntos, como les dije, al libro de Romanos, ahora sí. Vamos a leer el capítulo 12, desde el versículo 3 hasta el versículo 21. Presta atención a cada palabra del apóstol Pablo y veamos cómo él nos exhorta a vivir una vida coherente con el evangelio que nos ha salvado. He aquí cómo tú puedes revisar y autoevaluar tu propia vida. Romanos 12, del 3 al 21. Leemos y oramos. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Versículo 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos llevas a entender solamente la teología, Señor,
sino que mueves nuestro corazón para poder vivir eso que hemos aprendido, para poder vivir coherentemente con lo que tú has hecho a favor de nosotros, Señor. Gracias te damos y te pido que nos guíes, que pongas un corazón humilde, contrito, humillado, corazón para recibir tu enseñanza, Señor, y poder ser transformados para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, he aquí en estos versículos, en este pasaje, cómo debe vivirse la verdadera teología. Si tú te preguntas, ¿cómo vivo ahora, luego de tener todo el conocimiento que tengo acerca del Evangelio? La respuesta se encuentra aquí, en estos versículos. Y vamos a manejar la estructura de este texto en 3 piezas, porque la verdadera teología, según este pasaje, se vive en, versículo 3, humildad radical, versículos del 4 al 8, en servicio diligente, y versículos del 9 al 21, en amor sacrificial. Humildad radical, servicio diligente y amor sacrificial. Así vamos a manejar nuestro texto el día de hoy. Y antes de llegar allí, a nuestro texto, no podemos, hermanos, pasar por alto ese versículo clave de transición que está en el libro de Romanos en los versículos 1 y 2. Pablo aquí ruega a los creyentes que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Dice, lo cual es el culto racional. ¿Por qué Pablo pide esto? Bueno, al comienzo del texto nos dice, por las misericordias de Dios. Lean en sus Biblias, versículo 1. Por las misericordias de Dios. Es un acto de gratitud por haber entendido el plan de salvación que Dios ha diseñado a favor nuestro. Sus misericordias son suficientes para que ahora nosotros podamos vivir una vida que a Él verdaderamente le agrade. De eso se trata. Así que nosotros vemos la gracia de Dios en los 11 primeros capítulos reflejada de una manera asombrosa, pero no lo vemos como una póliza de seguro que nos lleva al cielo y ya, sino como un motor que nos impulsa a tener una vida de adoración práctica aquí y ahora. De eso se trata la gracia de Dios. Es parecido a lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, cuando dice, porque la gracia de Dios, refiriéndose a Jesús, se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es decir, aunque el propósito primario de la gracia de Dios es traer salvación, lo que dice este pasaje es que eso se extiende a enseñarnos, a negar la impiedad y a buscar la piedad, a rechazar lo malo y a buscar lo bueno. De eso se trata. Juan Calvino decía que la justificación por fe no puede ser separada de la santificación, la vida santa. Es necesario que aquel que cree en Cristo sea un hombre nuevo. Repito, es necesario que aquel que cree en Cristo sea un hombre nuevo. Es imposible que alguien crea en Jesús y sea la misma persona. Tiene que ser alguien totalmente nuevo. Termina su frase diciendo, si hemos sido justificados, debemos también ser santificados. Quizás, en otras palabras, un nacido de nuevo tiene un cambio radical en su vida, radical. Y ese cambio se traduce en rechazar el pecado y buscar y anhelar y ser intencionales en perseverar en lo bueno, en lo agradable, en la piedad. Eso es la evidencia de que nuestro corazón ha sido verdaderamente transformado. No vivimos bien para ser salvos. Vivimos bien porque ya fuimos salvados. Esa es la diferencia. Eso nos diferencia de los legalistas. Por eso que Pablo nos dice que por esas misericordias de Dios, que no es una, dicho sea de paso, son varias, dice por las misericordias de Dios. Entonces presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, que vivamos de verdad para Dios, que no nos adaptemos a este mundo, sino que mostremos externamente la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios y termina el pasaje diciendo que es buena, aceptable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora bien, Romanos capítulo 12 de versículos desde el 13 en adelante nos va a mostrar cómo es ese sacrificio vivo.
Porque entendemos que Pablo nos está llamando a hacer sacrificio vivo, pero ahora él nos va a decir cómo luce, cómo es en la práctica verdaderamente ese sacrificio vivo. Y el pasaje nos va a dar 3 marcas irrefutables de una vida que habiendo entendido la gracia, ahora vive para la gloria de Dios. Así que vamos a leer de nuevo el versículo 3 de nuestro texto, primera parte de nuestra estructura. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, atención a esto, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pablo afirma sus exhortaciones, no solamente estas, sino todas las exhortaciones del pasaje. Las afirma diciéndole que lo hace en virtud de la gracia que le ha sido dada. Es decir, él de alguna manera está reconociendo su autoridad delante de los creyentes para darle un peso más significativo a lo que él quiere transmitir. Pero no lo dice de manera orgullosa. Fíjense que él dice en virtud de la gracia. Él sabe que no merece nada. Él lo sabe. Pero él sabe que ahora él es virtuoso, él es dichoso porque Dios derramó su gracia sobre él y lo nombró apóstol para transmitir el plan de Dios a las personas. Y lo primero que trata Pablo es el tema de la humildad, que es la primera marca irrefutable de alguien que ha nacido de nuevo. Si hay algo cierto, hermanos, y lo he dicho en otras oportunidades, es que los seres humanos, las personas, tendemos a creernos más de lo que realmente somos. Esto es una realidad para todo el mundo. El tema del orgullo, de la altivez, es un residuo importante que queda de nuestra vieja naturaleza. El orgullo y la altivez. Pero la premisa de Pablo aquí va dirigida a que nosotros podamos tener cierto sentido común y pensar con buen juicio, ese buen juicio que Dios ha puesto en nosotros, para entender entonces que antes de Cristo nosotros no merecíamos absolutamente nada. Dicho sea de paso, después de Cristo tampoco. No merecíamos absolutamente nada. No somos merecedores de todo lo que Dios ha decidido darnos. Pero Él así lo decidió, según Efesios capítulo 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero lo que tenemos que tener claro es que ninguno de nosotros merecíamos nada. Eso nos aterriza, eso nos mantiene humildes. Hermanos, ¿saben por qué no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos? Porque la salvación no es un premio que se gana con esfuerzos. No nos esforzamos para tener la salvación. Es un regalo inmerecido. De eso trata la sola gracia. No hacemos nada para merecerla. Jactarse de la fe, jactarse de los logros espirituales sería negar por completo el evangelio de Jesucristo. Nosotros no somos nada en nosotros mismos. Somos pecadores que hemos obtenido misericordia y hemos sido llevados a una gloria inmerecida, por lo cual ahora nosotros entonces nos gozamos y estamos agradecidos, felices, pero recordando siempre eso para poder estar aterrizado, como les decía, para darle la gloria a Dios en absolutamente todas las cosas, para que no haya un espacio mínimo en el cual nosotros podamos jactarnos. Y no estoy diciendo que ahora tengamos una falsa humildad, afirmando que entonces no somos nada y que somos unos despreciables, locos. No nos vayamos a eso. Todo lo contrario, porque hemos sido rescatados por el Dios de los cielos. Eso nos pone en una posición privilegiada, ¿verdad que sí? Pero justamente por haber sido rescatados, el llamado es que pensemos en nosotros mismos de una manera clara, sobria y real. Real. En el mundo la gente piensa que su valor lo define su estatus, su condición, su salario, sus títulos académicos, sus seguidores en Instagram, en redes sociales. Pero nosotros los creyentes sabemos que esto no define a nadie. Esto es mera superficialidad. Lo que define nuestro valor, ¿saben qué es? Jesucristo. Él define nuestro valor. Antes no éramos nada, ni teníamos nada, pero Dios decidió darnos una identidad nueva, eterna. Ahora nosotros podemos decir con gozo y afirmar que somos su pueblo escogido, que somos nación santa, que somos real sacerdocio, como dice Primera de Pedro. Ahora podemos decir que habiendo estado en la más profunda oscuridad,
hemos sido trasladados a la más radiante luz de la gloria de Dios. Amén. Entonces, a la luz de haber sido rescatados de tinieblas a luz admirable, entonces el llamado es que nosotros podamos vivir en humildad, no pensando más de lo que realmente somos. Pablo sabía que el problema del hombre no era necesariamente una baja autoestima, todo lo contrario, una autoestima extremadamente elevada. Decía un pastor que sufrimos de yoísmo, que sufrimos del síndrome del yo-yo. Yo quiero, yo anhelo, yo pienso, yo merezco, yo necesito. Pero el llamado de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que pensemos de nosotros con buen juicio, no solamente en nosotros, y quitemos el yo para tener la humildad suficiente para poder servir y amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha enseñado, que es el propósito de nuestra iglesia. Hermano, mi hermana, piensa en qué áreas de tu vida tú estás buscando tu propia gloria o tu propio reconocimiento. Reflexiona acerca de esto. ¿Qué haces tú en tu cotidianidad en lo cual buscas tu gloria? Buscas reconocimiento de los demás. Porque si la teología no se guarda, sino que se vive, entonces debemos dejar de ser el centro de nuestro propio universo. ¿Saben por qué el falso evangelio de la prosperidad tiene tanto éxito, entre comillas, el día de hoy? ¿Y por qué el evangelio de la gracia tiene tanto choque con las personas? ¿Sabes por qué? Porque el evangelio de la prosperidad te coloca a ti en el centro. Te hace merecedor de todo. Te hace pensar que mereces absolutamente todas las cosas, que eres digno de recibirlas. Todo lo que te propongas, todo lo que desees. Al punto de decretar órdenes a Dios para que Él pueda cumplir tus caprichos. Ese tema de decretar, indirectamente le estás diciendo a Dios que debe hacerse las cosas así. Yo decreto que esto está hecho. Entonces ya estamos quitando la soberanía de Dios. Él tiene que hacer lo que tú estás diciendo. Pero el evangelio de la gracia destruye por completo el orgullo y la jactancia, por completo. Porque te hace ver que tú no puedes presentarte delante de Dios con algo suficientemente bueno para que Él se sorprenda, lo apruebe y te acepte. Nada, ni una sola cosa. Nuestra vida depende absolutamente de su gracia, de lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que destruye por completo el orgullo y la jactancia que hay en nuestro interior. Nada podemos hacer para sorprender a Dios. Dependemos de su gracia. Recordemos el soli deo gloria. Todo es de Dios, por Dios, para Dios. Él no comparte su gloria. Y nosotros debemos vivir siempre anclados en esa realidad, en que todo es de Él, por Él y para Él. Nada de nosotros, todo para su gloria. Miren lo que le decía Pablo a los corintios. Estos hombres se estaban enalteciendo y se estaban llenando de arrogancia, de orgullo. Y Pablo en 1 Corintios 4:7 les dice, porque él les pregunta, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Pregúntate eso, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Destruye la jactancia de estos hombres por completo. Hermanos, entendamos que todo lo que somos hoy, todo lo que tenemos hoy, no es gracias a nuestra gran capacidad ni a nuestra competencia para lograr cosas. Evidentemente hay un factor de diligencia necesario que Dios demanda en su palabra, pero la verdad es que todo, absolutamente todo lo que podamos tener o haber logrado en nuestra vida es solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Créanme, hermano, cuando les digo, si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, estaríamos realmente graves, muy mal parados. Así que el llamado es claro, aléjate de tu propia gloria. Aléjate de tener de querer el reconocimiento que solamente Dios merece. Exponte tanto a la palabra que no te dé chance de enorgullecerte para nada. Que la palabra te confronte una y otra vez y te recuerde que todo es para la gloria de Dios y que dependemos de su gracia en todo. Esfuérzate, sí, por supuesto, sé diligente, claro que sí. Acepta con humildad las felicitaciones de tus hermanos cuando te esfuerzas en algo, sí.
Pero recuerda que sin Dios nada es posible. Él es la fuente de todo. Que tu mente, tu corazón, tu cuerpo siempre esté alabando al Señor, glorificándole en todo por la gracia que Él ha derramado en nuestra vida. Y que esa misma humildad, según la medida de fe que Dios nos ha dado, sea real en el servicio de la iglesia. Hermano, cuando la humildad radical establece la paz en nuestro corazón y nos ubica, nos pone correctamente delante de Dios, podemos entonces mirar a nuestro alrededor y ver que no estamos solos. Que esa humildad no es para nosotros, sino que hay personas a nuestro alrededor, hermanos, y que debemos vivir esa humildad en nuestro entorno, con las personas que Dios puso como nuestra familia de la fe, para servirles diligentemente, como vamos a ver ahora en la segunda parte de nuestro texto. Leamos ahora versículos del 4 al 8. Veamos el servicio diligente. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Pero, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Hay algo real aquí, hermanos, y es que si la teología no se guarda, sino que se vive, entonces la individualidad termina inmediatamente. Inmediatamente. Porque lo que hemos aprendido es que Dios, al salvarnos, nos hizo parte de un cuerpo, de un pueblo, de una iglesia. Y dentro de esa comunidad de creyentes, Él ha decidido glorificarse por el amor y el servicio que se tengan los unos con los otros. Y es por eso que Él mismo ha decidido que, tal como en un cuerpo humano, cada uno tenga una función, de modo que todos podamos crecer y edificarnos, como también dice Efesios 4. Así que si llegamos a ser parte del cuerpo, entonces debemos tener algo claro. No podemos ser miembros pasivos. No se puede. Dios lo ha estipulado así. No podemos ser miembros esperando que todos los demás cumplan su función y yo quedarme pasivo, quedarme estático. No funciona de esa manera. Dios ha dado dones a la iglesia, diferentes dones según Él ha querido, para complementarse unos a otros. Y la exhortación de Pablo directa aquí es cuando él dice, usémoslo. Esa es la exhortación. Tú has recibido un don, úsalo. Dice el verso 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Hermanos, ¿debemos guardar los dones que Dios nos dio? No. Pablo dice, úsalo, debemos usarlos. Pero hay algo importante aquí, y es justamente el uso de esos dones, que es lo que Pablo enfatiza. En primer lugar, debemos entender que los dones recibidos no son para nuestro propio crecimiento personal. No es para eso. No es para nuestro deleite. No es para nosotros. Son para que podamos usarlos en beneficio de nuestros hermanos, para servirles, para amarlos como Dios exige. Y es por eso que el énfasis de este pasaje no está en que cada creyente identifique perfectamente su don, aunque evidentemente tiene que identificarlo y orar a Dios para que pueda mostrarle cuál es su verdadero don. Pero el énfasis se encuentra en que esos dones sean utilizados con fidelidad, según la capacidad que Dios ha conferido a cada uno. Si tienes un don, úsalo, pero úsalo bien. Dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y vamos a explicarlo un poco más. El que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El don de profecía, mencionado aquí, se refiere a ese don de proclamar o comunicar un mensaje de Dios a su pueblo revelado en las Escrituras, principalmente con el propósito de edificar, exhortar y traer consuelo. Pero es importante diferenciar aquí el oficio de profeta del Antiguo Testamento al don de profecía en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el rol principal de los profetas del Antiguo Testamento?
era traer revelación directamente de Dios. Esa revelación quedó plasmada en el canon de las Escrituras. Ahora, en el nuevo pacto, ¿cómo vemos el don de profecía? Bueno, el oficio de profeta cesa. ¿Sabe por qué cesa? Porque el canon de las Escrituras ya está cerrado, está completo. Ya Dios decidió que fuese así. Y ahora lo que queda es ese don de profecía cuyo propósito es fortalecer, animar, confortar a la iglesia, no con nueva revelación, no con nueva doctrina, sino con la palabra que ya ha sido revelada. De eso se trata. Y aunque la profecía en la iglesia primitiva a veces incluía la predicción, como vemos ejemplos en el libro de los Hechos, su uso más común y en este contexto es tomar la verdad ya revelada por Dios, las Escrituras, y aplicarla con claridad. Tal como lo hacemos los pastores y los predicadores hoy en día. Es tomar las Escrituras, tomar la profecía de las Escrituras y manifestárselas al pueblo. Y quizás habiendo aclarado un poco esto, porque sé que puede haber dudas al respecto, lo importante que nosotros rescatamos de este texto no es eso, sino la frase que lo acompaña. Dice, úsese en proporción a la fe, que significa básicamente dos cosas. Uno, con humildad. El creyente que usa el don debe hablar solo lo que Dios le ha dado con una convicción genuina anclada en la verdad del Evangelio, no con arrogancia, no con presunción. Y número dos, con fidelidad, con humildad y con fidelidad. El mensaje debe estar alineado con la verdad que ya Dios ha revelado. Nunca, hermanos, nunca debe contradecir la Escritura, jamás. La fe es una sola, no varias. El Evangelio es uno solo, no varios. Y el mensaje que Dios ha revelado es uno, no varios, no con diferentes interpretaciones, es una sola interpretación. Y lo mismo aplica con los demás, con los otros dones mencionados. Dice, el que sirva, bueno, hágalo de corazón. El que sirva, que lo haga de corazón, enfocado, como para el Señor, entendiendo que todo lo que hace no es en vano. El que enseña, que lo haga con diligencia, con dedicación, buscando siempre el bienestar, el crecimiento de los demás. El que exhorta, que lo haga influenciado por el celo de la verdad, pero que no se olvide del amor. Cuidado con esto. Y esa exhortación no solamente se usa en el sentido negativo, de amonestar, de corregir, sino también en el sentido positivo para animar, para consolar, para estimular en amor. El que da, dé con generosidad, con alegría de corazón, no con presión, no obligado, gozoso en su interior de poder bendecir a sus hermanos, sin reservas, no buscando reconocimiento, sino para glorificar a Dios. El que dirige, que lo haga siendo diligente, siendo ejemplo, administrando bien lo que se tiene, sin buscar protagonismo ni imponiendo absolutamente nada, entendiendo que la máxima autoridad es la palabra de Dios. Y por último, el que muestra misericordia, que no lo haga con cara de amargura, que lo haga con alegría, que sean simpáticos, sensibles por lo que atraviesan tribulaciones, que sean partícipes del sufrimiento de sus hermanos. Hermanos, el don que Dios nos ha dado debemos utilizarlo diligentemente por amor a la iglesia. Sé intencional en buscar espacios de donde pueda servir. Sé intencional en eso. Muchas veces el servicio en la iglesia se ve obstaculizado por un gran y principal enemigo, la pasividad. Muchos creyentes en la iglesia son pasivos, se quedan estáticos. Si la teología no se vive, se muere de pasividad. Y la pasividad es el resultado de una gracia mal entendida. Porque las personas pueden pensar, bueno, si yo fui salvo solo por gracia y no por obras, entonces mis obras no importan. Porque ya fui salvo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y eso definitivamente es no entender la gracia de Dios. Porque la Biblia enseña que somos salvos para buenas obras. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2? Versículo 10. Para buenas obras. Si la teología se vive, no hay lugar para excusas. Si Dios te dio el don, según el verso 6, te da también la responsabilidad de usarlo diligentemente, con solicitud y con alegría. Piensa, por ejemplo, en el don de servicio, versículo 7. Esto, hermano, podría ser
barrer el piso en la iglesia, limpiar los baños, arreglar una silla, cuidar a los niños. Cuando usas ese don, tienes que usarlo con solicitud, con diligencia, con esmero, sin esperar que los pastores y los líderes te lo rueguen. Cuando tú haces eso de verdad, sea lo que sea, poniendo ejemplos muy prácticos, limpiar los baños, barrer, pasar coleto, lo que sea. Cuando tú haces eso con esmero, con solicitud, con alegría, tú estás diciendo, la gracia que me salvó merece mi mejor esfuerzo. Dios merece lo mejor de mí. Incluso en la limpieza de un baño, porque lo hago para la gloria de Dios. Así que no te quedes estático pensando en qué hacer. No te quedes siendo obediente al mandato de congregarte, pero estando siempre en la posición de recibir, de que me den. Y al terminar la reunión salgo corriendo. No, hermano. El servicio diligente es el campo de batalla donde la teología, nuestra teología de sola gracia, demuestra ser una fe viva y una fe funcional, una fe real. Si eres parte de la iglesia y si Dios te ha dado dones, que al menos uno te ha dado, con toda seguridad. Con toda seguridad, si eres parte de la iglesia, Dios te ha dado dones. Eso es una realidad. Y si lo tienes, entonces úsalo. No lo guardes. Y si no sabes cuál es, ora y sirve en lo que sea. En lo que sea. Créeme, Dios va a mostrar cuál es tu mayor virtud cuando estés sirviendo. Muchos hermanos empezaron a servir en cualquier cosa y se dieron cuenta que no, que su don estaba en otro lado. Pero empezaron a servir. Muchos creyentes tienen años, 5, 10, 15 años esperando a ver en qué es lo que pueden hacer en la iglesia. Mano, sirve. Ahora bien, hemos visto que la humildad radical nos ubica y hemos visto que el servicio diligente nos lleva entonces a actuar. Pero la verdadera prueba de que la gracia de Dios ha penetrado hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro interior se ve justamente en el lugar donde más nos cuesta. Se ve cuando nos obligan a salir de nuestra zona de confort, lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto, que es la evidencia primaria de un verdadero creyente, el amor. Y no solamente el amor sacrificial. Versículos del 9 al 21. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Difícil esta frase. Bendiga a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Muchas veces nos gusta mucho más el gócense con los que se gozan, pero no el llorar con los que lloran. Verso 16. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, otra vez la humildad, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Esto no es lo que el mundo enseña. Si te hiere, hiérelo. Si te dan, dale. Pero la palabra dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Dice a veces, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Nosotros nos encanta y somos expertos en querer vengarnos. Pero la palabra dice, nunca tomen venganza ustedes mismos. No lo hagan. Den lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si el Señor nos dice esto, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo voy a vengarme? No, Señor, no, yo voy a vengarme. Pero el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Sí, Señor, pero yo me quiero vengar. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Termina con esta perla en la última frase. No seas vencido por el mal, sino vence el mal
con bien. Hermanos, el amor es la prueba fidedigna de que hemos nacido de nuevo. Es la prueba más fuerte de todas. El amor nos dice que pertenecemos a Dios de verdad, verdad. Y el apóstol Juan lo deja contundentemente claro en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, cuando dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hermano, escuchen esta frase. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. La forma en la que tú puedes saber si has nacido de nuevo, si ya no estás muerto, sino que estás vivo espiritualmente y perteneces a Dios, es que ames a tus hermanos. Es lo que dice. El que no ama permanece en muerte. Más claro imposible. Y luego en el capítulo 4 de su primera carta también, versos 7 y 8, Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieren algo más claro que eso? El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no lo conoce. Así de sencillo. Y al final de ese capítulo, en el versículo 21, Juan cierra con estas palabras. Él dice: y este mandamiento tenemos delante de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tú amas a Dios? Ama a tu hermano. Si dices amar a Dios y no amas a tu hermano, hay algo mal allí. El amor sacrificial es la prueba de la gracia. Bueno, pastor, ¿pero por qué el amor sacrificial y no el amor y ya? Porque Pablo dice amor y ya. ¿Por qué le quiere meter esa frase de amor sacrificial? Bueno, hermano, porque es fácil amar a quien te ama, ¿verdad? Es muy fácil. Es fácil amar a las personas que te hacen bien, que te ayudan, que te quieren, que te consienten. Pero ¿qué pasa con las que no son tan compatibles contigo? ¿Qué pasa con aquellos hermanitos que no son tan dóciles en carácter? Dios nos dice que amemos a nuestros hermanos y Él no hace distinción de absolutamente nadie. Él dice: ama a tu hermano, no me importa cómo sea tu hermano, ama a tu hermano. Ese amor engloba a toda la iglesia. Y dicho sea de paso, es lo que cubre nuestra humildad y nuestro servicio. El amor va más allá que cualquier don, que cualquier cualidad de carácter. O en otras palabras, hermanos, sin amor, nada tiene valor, nada tiene sentido, nada. Por eso Pablo le dice a los corintios que ellos deberían desear los mejores dones. Pablo le está diciendo a estos hermanos: ustedes deben desear, en el mismo contexto de los dones y del amor, ustedes deben desear tener los mejores dones. Señor, yo quiero el don de servicio, o provéeme para poder dar. Él dice: ustedes de verdad oren y deseen los mejores dones que ustedes crean y pónganlos al servicio del Señor en la iglesia. Pero les dice: más allá de eso, hay un camino más excelente, dice Pablo. Hay algo mejor que los dones que ustedes puedan desear. Hay algo muchísimo, muchísimo más elevado que eso. El amor. El amor. Y luego en el capítulo 13 empieza diciendo ese pasaje que ya nos conocemos. ¿Y qué es lo primero que dice Pablo acerca del amor en el verso 9 de nuestro texto? Dice que el amor sea sin hipocresía. ¿Recuerdan el título de la enseñanza? Más allá de la hipocresía. Bueno, Pablo dice: el amor sea sin hipocresía. El amor cristiano no es algo que se finge. Y hermanos, vaya que se puede fingir. Vaya que se puede fingir. Yo he fingido amar. Yo he pecado fingiendo amar a alguien cuando realmente no lo amo. Y probablemente tú también. Y eso me mueve y me lleva a arrepentirme delante de Dios y a orar al Señor y decirle: Señor, por favor, pon amor en mi corazón por este hermano, que siento que lo odio o que lo detesto. Señor, ayúdame. Necesito tener amor por este hermano, porque así tú me lo pides. Pero se puede fingir el amor. Por eso también dice la palabra que el amor sea no solamente de palabras, sino de obras, de acciones concretas. Debemos tener cuidado, hermanos, porque el amor cristiano no es un amor hipócrita, no es un amor de palabras, no es un amor con máscara. El amor cristiano es un amor real, que nace de un corazón verdaderamente transformado, que lucha con el pecado, pero que busca amar tratando de imitar cómo Dios me ha amado a mí en Cristo. Es aborrecer lo malo, dice el texto.
es aplicarse a lo bueno, es huyendo del pecado, buscando la piedad, siendo afectuosos, dice también el texto, unos con otros, dándonos preferencia en lo que se requiere. ¿Cuán difícil es esto? Estimando a los demás, dice otra parte de la Biblia, como superiores. Hermano, qué difícil es esto. Siempre nos creemos superiores que los demás, pero la palabra nos lleva a decir, no, ve a tu hermano, sea cual sea su condición, velo como mayor que tú, como más importante que tú. Es un amor que no es perezoso, es diligente, que persevera hasta en el sufrimiento, que nos da la capacidad de regocijarnos en la esperanza firme que tenemos en Cristo y que se extiende al apoyo práctico y real de la iglesia, algo que también nos cuesta mucho. Miren el verso 13 lo que dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto muestra esa liberalidad que mencionaba el verso 8 con respecto a dar. Hermanos, compartir nuestros recursos, nuestro dinero, compartirlo, exige sacrificar dinero, comida, posesiones materiales. Practicar la hospitalidad. ¿Cuán difícil es practicar la hospitalidad? Porque exige sacrificio de la privacidad, de la comodidad, del tiempo personal, para abrir tu hogar a quien lo necesite. Es un acto de amor sacrificial muy concreto que implica costo, que implica tiempo, limpieza, comida, interrupción de la privacidad. ¿Cuánto nos cuesta practicar esto? Seamos honestos, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, sentimos choque en nuestro corazón. Sentimos que Dios está poniendo la vara demasiado alta y es así, la vara está muy, muy, muy alta. Y eso afecta a nuestro interior. No estamos acostumbrados, aceptemos y seamos honestos con nosotros mismos. No estamos acostumbrados a amar como Dios quiere que amemos. No estamos acostumbrados a amar como el mundo ama. Pero el amor de Dios es muy distinto y no estamos acostumbrados. Pero si con esto nuestro corazón se abate, ahora la cosa se pone mejor todavía, o peor, como lo quieras ver. Porque Pablo va a darnos la expresión más radical del amor sacrificial. Porque a pesar de que nos es difícil amar, como hemos visto, en verdad estamos pensando en nuestros hermanos. Puede que haya hermanos difíciles, pero bueno, al final son nuestros hermanos. Y aunque nos cueste, estamos en un contexto familiar. Pero todo cambia cuando Pablo empieza diciendo en el verso 14, bendigan a los que los persiguen. ¡Wow! Señor, ahí sí me la estás complicando muchísimo. Fuerte. O sea que Dios me está diciendo que mi amor sacrificial debe extenderse a mis enemigos. Debe extenderse a aquellas personas que me odian. Aquellas personas que se burlan de mí. Aquellas personas que siempre quieren hacerme daño. ¿Hasta ahí tiene que extenderse mi amor sacrificial? Sí. Hasta allí tiene que extenderse nuestro amor sacrificial. Si hay un acto supremo de amor sacrificial, hermanos, después del sacrificio de Cristo, por supuesto, es bendecir a quienes nos maldicen. Y cuando nosotros hacemos eso, indirectamente estamos recordando algo glorioso. Porque ¿saben quién nos bendijo cuando maldecíamos? Jesús. Jesús nos bendijo cuando nosotros lo maldecíamos. Cuando Jesús estaba siendo castigado y azotado, en la multitud que observaba y que aprobaba eso que estaba pasando, había personas por las que Él estaba sufriendo. Cuando Él estaba colgado en la cruz, Él veía a aquellos que se burlaban, aquellos que lo odiaban, aquellos quienes le daban la espalda, pero Él sabía que dentro de esa multitud había personas por las que Él estaba dando su vida. Jesús murió por un Pablo que era perseguidor de creyentes, asesino de creyentes. Pablo odiaba a Jesús. Pablo maldecía a Jesús. Y Jesús murió por él. Cambió por completo su corazón. Hermano, Jesús murió por ti y por mí.
cuando decidíamos voluntaria y deliberadamente pecar y darle la espalda. Él murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, y en esto demostró, dice Romanos 5:8, cuánto nos amaba Dios, en que aún siendo pecadores, y esa frase de aún siendo pecadores implica muchísimas cosas, en que aún siendo pecadores, enemigos de Dios, Él nos amó enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿No podemos nosotros amar a quienes nos persiguen? Nuestro orgullo nos lleva tan lejos que queremos tomar venganza de aquellos quienes nos hacen daño. ¿Acaso no hemos entendido la soberanía y el perfecto juicio de Dios? Pregúntate, ¿acaso no he entendido el amor de Cristo? ¿Quién me creo yo para no amar a mi enemigo? Dios ya dijo desde el Antiguo Testamento, y por eso Pablo lo cita: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. En otras palabras, no nos creamos dioses. No juguemos a querer ser Dios. No creamos que la justicia se encuentra en nuestras manos, porque no es así. No es así. No seamos tan soberbios para pensar eso. Recordemos las primeras palabras de nuestro texto, cuando dice que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Entonces, en vez de buscar venganza y cultivar odio hacia tus enemigos, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice el versículo 20. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Sí, pero es que él me hizo muchísimo daño y me maltrató y me pegó. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No me interesa lo que te haya hecho. No me interesa lo que dice de ti, no me interesa cómo te trata. Si él tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Bendícelo. Sí, pero él me persigue y me maltrata. Bendícelo. Es el llamado de Dios. Haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, dice. Cuando amamos de esta manera, nuestros enemigos se enfrentan a la maldad de su propia conducta. Y quizás Dios le conceda el arrepentimiento. Quizás suavicen sus corazones y se arrepientan de su actitud. Mientras dependa de nosotros, dice el texto, estemos en paz con todos los hombres. Y la forma de hacer eso es justamente con las últimas palabras de Pablo en el texto, que les decía que es como la perla, la cereza del pastel, cuando termina diciendo: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Hermano, este versículo es el resumen de la ética. Al pagar mal con mal, somos vencidos por el mal. Pero al responder al mal con el bien, con el amor de Cristo, demostramos entonces que la verdadera teología se vive y triunfa sobre el pecado. Hermanos, es más que claro que en nuestras propias fuerzas nada de esto puede ser posible. La humildad radical, el servicio diligente, el amor sacrificial son el resultado de una sola cosa: sola gracia. Solo la gracia de Dios. Este pasaje es la evidencia de que el Evangelio no solamente nos salva, sino que nos transforma. Y la reforma protestante fue un instrumento que Dios permitió para que podamos volver a la verdad bíblica, a un buen entendimiento de nuestra salvación. Valoremos esto y reflexionemos al respecto. Y si tu vida no está siendo reflejada a la luz de Romanos 12, del 3 al 21, ora al Señor y sé diligente en arrepentirte y cambiar tu vida para poder vivir coherentemente con lo que Él hizo por ti. Si en verdad eres un creyente. Si tú en verdad eres un creyente, arrepiéntete y empieza a vivir según Dios quiere que vivas. Pero si no eres un creyente y tu vida se parece más a la que describe Romanos capítulo 1, de un hombre pecador y de un hombre injusto delante de Dios, entonces estás en un terreno peligroso y en una posición muy grave. ¿Sabes por qué? Porque la ira de Dios está sobre ti. Así que hoy es un buen día para que te arrepientas de tus pecados y puedas creer en Cristo como tu Señor y Salvador.
entendiendo que Él vino a este mundo a morir por ti y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte para darte vida eterna. Si tú crees en Jesús y rindes tu vida a Él, entonces podrás estar confiado no solamente de que irás al cielo una vez partas de este mundo, sino que tu vida podrá ser transformada tal como lo describe este pasaje en Romanos 12, del 3 al 21, para su gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra. Padre, gracias por la oportunidad de exponernos a este texto. Gracias por enseñarnos que la teología no se guarda, sino que se vive. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel como cantábamos. Gracias, Señor, porque tú transformas nuestra vida, porque tú nos has dado un corazón nuevo. Has quitado nuestro corazón de piedra y has puesto un corazón de carne en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida coherente con la verdad del Evangelio de Cristo. Danos la fortaleza necesaria porque entendemos que en este mundo caído no es fácil, Señor. Por eso ayúdanos a anclarnos en tu verdad, en tus promesas, en la seguridad de tu salvación. Gracias porque nos santificas. Y gracias porque has prometido que un día nos glorificarás. Gracias porque nos has prometido que tú, quien empezaste la buena obra, la culminarás hasta el día de Cristo Jesús. Por eso, Señor, eres bueno, grande, poderoso, y por eso eres digno de toda la gloria. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.